El PSG ayer le ganó 4-0 al Atlético en ese Mundial de Clubes. Primer partido del conjunto rojiblanco en este torneo. No voy a analizar tanto el partido en cuanto a lo futbolístico, porque creo que sería hablar de nuevo de lo que hemos hablado muchas veces del Paris Saint-Germain, que la verdad es que vimos una versión bastante parecida a lo que proponía el equipo en Champions y demás, y hemos visto un Atlético de Madrid con una versión muy parecida a ese tramo final de liga donde dejó de competir. En lo futbolístico, el resultado es lo que en el partido se vio. Un Atlético de Madrid que compitió en tramos muy cortos de partido, pero el resto fue un descontrol total. El Atlético no se sintió cómodo ni con balón, ni sin balón. Y el PSG jugó cómodo y a placer. De hecho, aquí a la izquierda tenéis el índice de ataque y de oportunidad de cada equipo, y aquí lo veis, como todo está a favor del Paris Saint-Germain todo el rato. Y bueno, eso habla un poco de la gran distancia que hay ahora mismo entre el PSG y el Atlético de Madrid. Evidentemente, el Paris Saint-Germain es un grandísimo equipo. De hecho, nadie duda de que es el equipo más en forma del fútbol mundial a día de hoy, de que es un equipo que repitió el mismo 11 de la final de la Champions, quitando Dembélé, que está lesionado, y jugó Gonzalo Ramos. El resto era lo mismo. Es un equipo que conocemos. Kvaratskhelia a un gran nivel, Vitinha a un gran nivel, Fabián a un gran nivel, Nuno Mendes a un gran nivel. O sea, hubo varios que hicieron un partido bestial. A mí me parece que es un equipo que ahora mismo va muy rodado y que prácticamente golea casi a cualquiera. Pero hay que decir que este Paris Saint-Germain lo vimos en una versión muy 60-70%. ¿A qué me refiero? A que no vimos un Paris Saint-Germain apabullante como otros días, no tiene a su máxima estrella, y luego los cambios, muchos son jugadores, quitando Lucas Hernández, pues gente muy del plan B del equipo. O sea, gente muy, bueno, pues ya dar oportunidad a los jóvenes, claramente muy suplentes. O sea, los cambios fueron rotación pura y dura, y el Paris Saint-Germain aún así siguió apaleando al Atlético de Madrid ya con las rotaciones. Ya con los cambios hechos, el PSG siguió siendo muy superior. Así que para que esto ocurra, tiene que poner el equipo rival, en este caso el que nos compete a nosotros como equipo español, el Atlético de Madrid, mucho de su parte. Mucho de su parte para mal, en este caso. Yo de aquí no vengo a hablar si el Atlético jugó mejor o peor, porque para que no viese el partido, yo os digo yo que os imagináis un mal partido del Atlético como uno de estos dos últimos meses de liga, y ya sabéis de qué partido estamos hablando. Un Atlético que en defensa deja dudas, un Atlético que con balón no le transmite nada, y un equipo sin ideas en ataque, donde nadie desborda absolutamente nada. Griezmann me ha perdido por el campo y poquito más, ¿vale? Es el típico partido prototípico de cuando el Atlético de Madrid colapsa. El prototípico partido de este estilo. Así que lo que yo vengo aquí a criticar no es tanto el partido del Atlético, sino el contexto en el que se está moviendo el Atlético de Madrid a día de hoy, ¿vale? Había mucha gente que creía en el Atlético de Madrid, ¿vale? De cara a que, oye, temporada nueva, vamos a olvidar lo que ha pasado en este tramo final de liga. Bueno, vamos a partir de cero, digamos, ¿vale? Pero la gran realidad es que los equipos a día de hoy siguen arrastrando lo de la temporada pasada. Porque mucha gente dice, el Atlético lleva de vacaciones en 2 meses, llegará a ver al Mundial de Clubes. Gente, el problema no es que el Atlético lleve de vacaciones 2 meses y sin competir por nada. El tema es que el equipo sigue siendo lo mismo que antes, porque el Atlético no ha hecho nada para cambiar ese equipo. Los jugadores de Atlético no se han ido de vacaciones. Los jugadores de Atlético han dejado de competir, pero eso no es irte de vacaciones. El Atlético no está fundido a nivel físico. El Atlético está fuera a nivel mental. Y es lo que dijimos después de que cayese frente al Real Madrid en Champions, después de ese penalti de Julián y demás. El Atlético dejó de competir porque mentalmente el equipo se fue. Y el equipo sigue fuera mentalmente, porque el Atlético no ha hecho nada para cambiar eso. El último mes del Atlético de Madrid es renovar a Coque, renovar a Pablo Barrios, renovar a Griezmann, que dentro de que esté mejor o peor, que por ejemplo aquí Giorgio decía, entendéis la renovación de Griezmann, y yo la entiendo,
Aquí el problema no es renovar a Griezmann, luego iré después, sino el rol que le das, pero eso es otro debate, y lo insisto, luego iremos con él. A mí el problema no son las renovaciones que haces, que a mí no me parecen mal, y la de Barrios de hecho me parece necesaria. No es el tema renovar al Lenglet, o sea, fichar definitivamente al Lenglet, perdón, o fichar definitivamente a Musso. Son jugadores que ya estaban en plantilla y que hagas eso está bien, vale, ya tienes el tercer central, perfecto, vale, ya tienes el portero suplente, perfecto, pero ya estaban en plantilla, son jugadores que no te van a dar un plus, sino que te dan cierta comodidad, está bien, y lo que has hecho es que Carlos Martín, que estaba cedido en el Alavés, dando un rendimiento muy normalito, que vuelva para jugar el Mundial de Clubes. Un jugador que no te va a cambiar absolutamente nada, que evidentemente ayer ahí estuvo en el banquillo y ni jugó. Y es normal, porque no es un jugador importante ni va a serlo. Entonces, si tú renuevas a 3 jugadores, fichas a 2 que ya tenías el año pasado, solamente lo has fichado de forma definitiva, y traes un jugador del Alavés que estaba cedido por tu parte, eso no cambia nada. La esperanza de que el Atlético fuese a más en el Mundial de Clubes estaba fundamentada más en un deseo y en un el Atlético nos puede sorprender que en una realidad. ¿Sabéis cuál es la realidad? Insisto, Manu Mora, para mí el Atlético de Madrid no está tieso. Yo eso nunca lo he comprado. Sino que para mí el Atlético de Madrid es un equipo que lo que está es fuera mentalmente, necesita vacaciones y lo que necesita es no pensar en el fútbol. Lo que necesita es que haya un verano de por medio y no este Mundial de Clubes. Eso es lo que necesita para mí. Y sobre todo, lo que necesita es cambiar la dinámica. Luego iremos con el jamonezado. Voy a terminar esto primero. El Atlético de Madrid ha llegado a un Mundial de Clubes donde mientras otros equipos han hecho inversión, y los voy a poner simplemente a su máximo rival, el Real Madrid acabó mal la temporada. Viene a hacer una temporada lamentable y el Real Madrid lo que ha hecho, evidentemente con mucho más dinero, evidentemente siendo un equipo mucho más mediático, evidentemente siendo un equipo con más exigencia, lo que ha hecho es fichar. Y se ha gastado una pasta en Huijsen, ha traído a Alexander-Arnold pagando pasta solamente para que juegue ese torneo, cuando lo tenía ya fichado gratis, y ahora sí ha pagado 10 millones solo para que juegue, daos cuenta. Ha fichado a Mastanturo, no para este torneo, pero sí de cara a agosto, y va a seguir fichando más. Pero al menos ya ha fichado piezas que le hacen cambiar al equipo y ha cambiado el entrenador. La temporada del Madrid ha sido muy mala, pero ha hecho cosas para cambiarlo. A través del dinero, por supuesto. Pero es que el Atlético de Madrid no es un equipo que no tenga dinero, un equipo que no tenga inversión y un equipo que no tenga afición ni exigencia como para que no haga nada. El Atlético de Madrid es un equipo que tiene dinero para gastarse a expuertas, que tiene uno de los mayores bases de fandom y de masa social en toda España. De hecho, el tercer equipo en ese sentido, con mucha diferencia respecto al cuarto. Y dinero para poder invertir, insisto, para poder cambiar el equipo. Y el Atlético de Madrid se ha presentado en este Mundial de Clubes sin fichar a Baena, que es un fichaje obligatorio, sin fichar a Johnny, que es un fichaje obligatorio, y descartando a Teo Hernández por temas del pasado, que insisto, lo puedes descartar ahora. Si no tienes lateral izquierdo y vas como vas, asúmelo. Y el Atlético de Madrid, lo que le pasa ayer perdiendo 4-0, que puede haber alguna decisión arbitralmente que podemos debatir donde al Atlético le perjudican, sí, pero eso no es lo de menos porque lo que se dio en el resultado fue lo que se dio en el campo. Y es un equipo que es un desastre, que es paupérrimo, que no juega nada, que los jugadores no están preparados para asumir este reto y este torneo a día de hoy, con un Cholo Simeone que sigue estando muy perdido y con una dirección deportiva que no solamente no está ayudando, sino que parece que está perjudicando al equipo. Y yo no digo que porque el Madrid haya cambiado de entrenador, el Atlético tenga que estar al Cholo, que a mí me parecería eso una patraña histórica. El Atlético nunca tiene que hacer al Cholo Simeone, y para mí sería un error echarlo. Pero si tú continúas con la misma dinámica de antes, o con el mismo proyecto, tienes que cambiar cosas. Y cambiar cosas no es llevar a Carlos Martín al Mundial de Clubes y que esa sea tu novedad. Cambiar cosas es invertir. Es fichar y proponer cosas distintas.
y en pleno verano de 2025 sigues sin tener un mediocentro que te ayude en lo defensivo, sigues teniendo una defensa que sin Jiménez se cae a trozos, sigues teniendo una banda izquierda donde Javi Galán y Samu Lino, lo de Javi Galán ya se sabía, pero lo de Samu Lino es para venderlo y que no vuelva a ponerse esa camiseta nunca más, porque el nivel de Samu Lino telita con lo de Samu Lino, y que Griezmann no siga jugando de titular y encima a los 90 minutos otra vez. El Atlético está en el mismo punto y haciendo las mismas cosas mal que lleva haciendo en los últimos meses. Y luego nos sorprendemos de que le metan un 4-0 y el equipo haga el ridículo. ¿Nos sorprende? A mí un Atlético que siga haciendo lo mismo no me sorprende. Y os digo más. Si el Atlético sigue en este plan, ojo que ni pase la fase de grupos. Así lo digo. Ojo que Botafogo, que no es tan mal equipo, que es un equipo que en Brasil no está muy bien en liga, pero tiene buena plantilla. Ojo que el Botafogo, después de venir de ganar y de venir creciendo, ojo, no le líe un susto al Atlético de Madrid viniendo como está. Ojo. Ojo. Porque yo ahora mismo por el Atlético de Madrid no pongo ni un duro, sinceramente. Y eso se podría haber cambiado ni el Atlético de Madrid, a todos en general, ni la plantilla, ni el entrenador, ni la dirección deportiva, evidentemente pasando por Enrique Cerezo como presidente, a ninguno de todos ellos, a nadie, le ha apetecido cambiar la dinámica del Atlético de Madrid. Y ahora te enfrentas al mejor equipo de Europa y sales vapuleado, escaldado y siendo un hazmerreír más de todos los que odian al Atlético de Madrid. Lógico y merecido. Llevas un mes racaneando cada euro por fichar a Baena y a Johnny Cardoso, tratando a Villarreal y al Betis por tontos, queriendo infrapagar jugadores que necesitas casi de forma obligatoria para crecer. Pues no puede ser más merecido este 4-0 que te has comido y ese ridículo que te llevas. Porque el Atlético de Madrid es el principal culpable, y hablar del arbitraje ayer es una idiotez, es el principal culpable de lo que ayer pasa. Y si yo me pongo serio hablando del Atlético de Madrid y cabreado, es porque ya sabéis que yo a los equipos españoles fuera de Europa, o sea, fuera de España, perdón, les deseo lo mejor. Y si yo al Atlético le deseo lo mejor y veo lo de ayer, que es un equipo que da vergüenza, es evidente que me cabreo. Y aún más cabreados deberían estar los aficionados del Atlético, que tienen que empezar a pedirle ya a su equipo, a Simeone, a Enrique Cerezo y a todo lo que le rodea, que empiece a tomar decisiones y empiece a cambiar, para que el equipo crezca de una puñetera vez y no siga haciendo el ridículo como lo lleva haciendo estos últimos meses. Y eso pasa por fichar, pasa por cambiar cosas que no te llevan funcionando y sin embargo el Cholo sigue insistiendo en ellas hasta la saciedad, y pasa por que dejen de ser importantes jugadores que es evidente que en ese Atlético no tienen cabida a día de hoy, ni deberían haberla tenido hace tiempo. Y sin embargo, ahí siguen estando o siguen siendo tan importantes. ¿El Atlético no quiere cambiar nada? Pues entonces seguirá pasando lo que está pasando, que es que sigue siendo el hazmerreír de todos los aficionados que no son el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que volvimos a ver ayer? Que un PSG que viene en su mejor momento, cuando te estaba con los titulares, te metió un repaso y cuando se sacó a los suplentes te siguió metiendo un repaso. Por lo tanto, 4-0, y no sé si a alguien le sorprende, pero a mí, viendo cómo es este Atlético de Madrid, desde luego a mí no me sorprende. E insisto, ojo, que contra el Botafogo no se dé un susto y veamos al Atlético fuera del Mundial de Clubes en fase de grupos. Ojalá no, ojalá la cosa cambie, pero ya para este Mundial de Clubes, difícil cambiarla. Ahí lo dejo. Y por supuesto, aquí no, de las responsabilidades, como digo, no se libra nadie. Ni jugadores, ni Simeone, ni Enrique Cerezo y lo que les rodea. Todos tienen culpa, desde el primero hasta el último, de que ahora mismo en el Atlético de Madrid sea una vergüenza de equipo. Y no solo ayer, sino lo lleva siendo en los 2 últimos meses. Soy así de duro porque creo que así de duro hay que ser
con los equipos que se autodestruyen desde dentro, como es actualmente este Atlético de Madrid.